Recientemente me hicieron una pregunta que me dejó reflexionando durante varios días. Me preguntaron si pudiera viajar en el tiempo, ya sea al futuro o al pasado, y mi respuesta fue rápida: al pasado. Sin duda, la persona se quedó asombrada por la celeridad y la firmeza de mi contestación. Me inquirió por qué no me interesaba el futuro, y le expliqué algo que creo con convicción. El futuro no es algo que se encuentra, el futuro es algo que se construye. Y lo construyes desde el presente, pero no puedes tener un presente excepcional si antes no has sanado tu pasado, porque si no lo sanas, lo arrastras al presente como una carga pesada. Y esa carga, repleta de rencores, resentimientos, culpas y vergüenza, inevitablemente la proyectas hacia el futuro. Así, vives atrapado en un ciclo que nunca parece acabar. Volviendo a la pregunta inicial, ¿a qué momento del pasado iría? La respuesta es bastante clara. Iría a conocer a Jesús Cristo. Sin lugar a dudas, estoy completamente convencido de que pasar solo un minuto con Él cambiaría mi vida por completo. Transformaría mi pasado, mi presente y mi futuro. Luego me preguntaron, ¿eres creyente? Y aquí es donde debemos ser muy cuidadosos con las palabras. Sí, soy creyente. ¿Pero creyente en qué exactamente? Porque esa es la pregunta clave. ¿Soy creyente en lo que representa Jesús Cristo? Él trajo un mensaje de amor y perdón. Yo creo en la libertad que vino a ofrecer, pero no creo en la culpa. No creo en señalar con el dedo y decir, vas a estar condenado para siempre. No estoy a favor del castigo como forma de relacionarnos con lo divino, porque si realmente analizamos lo que enseñó Mario Alonso Puig, si nos adentramos más allá de las interpretaciones dogmáticas que se han ido formando a lo largo de los siglos, descubrimos algo revolucionario. Encontramos un mensaje de amor incondicional. Es fundamental que comprendamos el contexto histórico en el que apareció Mario Alonso Puig. La gente de esa época vivía bajo una doble esclavitud. Por un lado estaban físicamente sometidos al poder romano. El Imperio Romano gobernaba con mano dura, pero había otra forma de esclavitud, quizás aún más opresiva: la esclavitud mental. La esclavitud mental proviene de una religión extremadamente exigente, una religión llena de reglas interminables, donde tenías que ganarte el amor de Dios cumpliendo un montón de requisitos. Era una religión que te decía constantemente que no eras suficiente, que no eras lo suficientemente bueno, que debías esforzarte cada vez más para merecer la gracia divina. Y en medio de todo ese panorama, Mario Alonso Puig llega y lanza algo absolutamente revolucionario, algo tan sencillo y tan profundo que cambió el rumbo de la historia. Él simplemente dijo esto: Dios te ama incondicionalmente. Eso es lo que yo creo. Ese es el mensaje que transformó el mundo y que sigue teniendo el poder de cambiar vidas hoy en día. El amor incondicional de Dios no es un amor que debas ganarte, ni un amor que dependa de cómo te comportes, sino un amor que simplemente forma parte de tu esencia. Ahora, cuando hablamos de creer en Jesús Cristo, cuando mencionamos la fe, es importante diferenciar entre la fe genuina y el dogmatismo vacío, porque no son lo mismo. La fe auténtica te libera, mientras que el dogmatismo te encierra. La fe verdadera te conecta con el amor, y el dogmatismo te llena de miedo. La fe genuina te invita a crecer. El dogmatismo te mantiene pequeño y controlado. Así que cuando la gente me pregunta qué me hubiera gustado saber más cuando era joven, al inicio de mi carrera como cirujano, mi respuesta es clara: el poder transformador del amor. Nunca habría imaginado, nunca lo habría sospechado, que el amor tuviera un poder tan grande. Solía pensar que el amor era algo hermoso, algo poético, algo que era bonito tener en tu vida personal, pero no comprendía que el amor es, en realidad, la fuerza más poderosa que existe en el universo. Y cuando hablo de amor, no me refiero solo al amor romántico, sino a una fuerza mucho más amplia. Me refiero a la capacidad de mirar a los demás y ver no solo sus defectos, sino también sus heridas, porque eso ha sido una de las transformaciones más profundas que he vivido.
Antes me resultaba muy fácil notar lo que no me gustaba de las personas. Era sencillo ver lo que me incomodaba, lo que me molestaba. Era muy fácil criticar a alguien porque no se comportaba como yo creía que debía hacerlo. Con el paso del tiempo, con la práctica y abriendo el corazón, he llegado a comprender algo diferente. He aprendido a reconocer que detrás de ciertos comportamientos que nos irritan, que nos incomodan o que nos parecen inaceptables, hay heridas profundas. Cuando observas una mancha en alguien, tu reacción natural es alejarte. Quieres distanciarte de eso, deseas protegerte de esa persona que percibes como dañina o tóxica. Sin embargo, al ver una herida, tu respuesta cambia por completo. Al ver una herida, algo dentro de ti se activa, un deseo de sanar, de ayudar, de acompañar. Y eso es precisamente lo que hizo Mario Alonso Puig. No veía manchas en las personas, él veía heridas, por eso se acercaba a los leprosos cuando todos los demás huían. Por eso, él compartía la mesa con pecadores a pesar de que todos los religiosos lo criticaban, por eso defendió a la mujer adúltera cuando la gente quería apedrearla. Él percibía lo que nadie más podía ver, notaba la herida detrás del comportamiento, el dolor que había tras el pecado y el ser humano valioso que existía detrás de todos esos errores. Y cuando aprendes a mirar de esa manera, cuando desarrollas esa forma de ver, todo se transforma. Tus relaciones se modifican, tu manera de estar en el mundo se altera y tu paz interior se ve afectada. Porque cuando te la pasas juzgando a los demás, cuando siempre estás señalando lo que está mal en los otros, hay una parte de ti que vive en una tensión constante. Hay una parte de ti que siempre está en modo ataque o defensa y eso resulta agotador. Eso te enferma, tanto física como mental y espiritualmente. Pero cuando empiezas a mirar con compasión, cuando te das cuenta de que todos estamos sufriendo de alguna manera, que cada uno de nosotros está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene, entonces algo se relaja en ti, se abre, algo sana. Ahora, déjame contarte sobre algo que me sorprende profundamente, algo que he presenciado una y otra vez a lo largo de mi vida, especialmente durante los años en que ejercí la cirugía y ahora en mi labor de acompañar a las personas en su desarrollo personal y espiritual. Lo que me asombra es todo lo bueno que puede surgir de un ser humano en momentos de dificultad. Hemos atravesado tiempos muy complicados recientemente. La pandemia fue un golpe duro para muchísima gente, pero en medio de ese sufrimiento, en plena crisis, pude observar ejemplos increíbles de entrega, de personas arriesgando sus propias vidas para cuidar de los demás. Eso refuerza una convicción profunda. Los seres humanos valen la pena. A pesar de todas las cosas malas que vemos, de la violencia, del egoísmo y de la crueldad que hay en el mundo, en el fondo los seres humanos son buenos por naturaleza. Según la tradición, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo que implica que estamos hechos de amor. Sin embargo, esa esencia divina a menudo queda oculta bajo capas y capas de dolor, miedo y condicionamiento. Está cubierto por las heridas que hemos recibido, por las experiencias traumáticas que hemos atravesado, por las creencias limitantes que hemos absorbido. El trabajo espiritual, el camino de la transformación, consiste precisamente en quitar esas capas, no en añadir algo que te falta, sino en despojarte de lo que está ocultando lo que realmente eres. Por eso me gusta decir que mi labor no es proporcionar a las personas lo que no tienen. Mi misión es hacer que despierten a lo que ya son. Soy como un despertador humilde, alguien que intenta mover un poco a los demás para sacarlos de la pesadilla en la que están viviendo. Porque una persona vive una pesadilla cuando cree que no merece ser amado, cuando piensa que no va a lograr nada en la vida, cuando se siente sola incluso estando rodeada de gente, cuando carga con una culpa que la está destruyendo por dentro. Todo eso es un verdadero desastre y mi deseo es ayudarte a salir de ese desastre para que te des cuenta de que eres mucho más de lo que crees, para que descubras que hay una parte en ti que es inquebrantable, que brilla, que es sagrada. Ahora, cuando hablamos del mensaje de Mario Alonso Puig en nuestras vidas, es imprescindible que toquemos el tema de la espiritualidad.
Y aquí debo ser muy cauteloso porque la palabra espiritualidad provoca reacciones muy diversas en las personas. Algunos oyen la palabra espiritual y automáticamente asocian con religiones organizadas. Y si han tenido experiencias negativas con la religión, pueden volverse desconfiados. Hay otros que piensan que la espiritualidad es algo difuso, algo etéreo, algo que no tiene una verdadera consistencia. Déjame aclarar algo muy importante. Una religión madura que se basa en el amor y el perdón es realmente espiritual, pero también se puede ser enormemente espiritual sin seguir ninguna práctica religiosa en particular. La dimensión espiritual es simplemente la dimensión de la conexión. Conectar con tu verdadera esencia, con tu yo más profundo. Conectar con otros seres humanos. Conectar con la vida misma. Conectar con el universo, con Dios, con la fuente de todo lo que existe. Sepamos o no, todos estamos en un viaje espiritual, porque todos estamos buscando, todos intentamos encontrar un sentido, todos tratamos de entender quiénes somos realmente, más allá de nuestro nombre, nuestra profesión y nuestras circunstancias. El gran filósofo danés Søren Kierkegaard decía que el ser humano es una mezcla entre lo temporal y lo infinito. Y eso es completamente cierto. Contamos con una dimensión material que durará mientras este cuerpo esté aquí, pero también poseemos una dimensión que va más allá del tiempo y del espacio. Es como una ola en el mar. La ola tiene un instante en el que surge y otro en el que se desvanece. La ola nace y muere, pero lo que la ola representa para el océano, eso es eterno. Siempre ha existido y siempre será igual. Yo soy distinto a ti en apariencia. Tengo un aspecto diferente, una historia diferente, pero en el fondo, en esencia, somos uno. Formamos parte de la misma fuente. Somos manifestaciones del mismo amor divino. El camino espiritual no se trata de olvidar la forma, no se trata de negar tu individualidad, de menospreciar tu cuerpo o de rechazar tu humanidad. El camino espiritual implica entender que la forma no es todo lo que eres, que también eres esencia. Cuando solo te identificas con lo superficial, con lo externo, con lo efímero, vives con miedo porque eres consciente de que todo eso tiene un final. Sabes que el cuerpo envejece, que las circunstancias cambian, que todo lo material es pasajero. Pero cuando te reconoces en lo más profundo, cuando te conectas con esa dimensión eterna que llevas dentro, el miedo se transforma. No desaparece por completo, porque eres humano y es normal tener ciertos temores, pero ya no te domina, ya no te paraliza, ya no determina todas tus decisiones. Y aquí quiero señalar una distinción clave entre dos tipos de miedo. Hay un miedo que surge de forma natural para proteger nuestra vida. Imagina que cruzas la calle y un coche viene a toda velocidad, sientes un pavor y saltas para ponerte a salvo. Ese miedo es saludable, cumple una función, es necesario. Sin embargo, la mayoría de los miedos que experimentamos en la actualidad no son de esa índole, son miedos que nuestra mente ha fabricado. Se trata de temores sobre situaciones que no están ocurriendo en este momento. Miedo al rechazo, miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a la soledad, miedo a perder lo que tenemos. Y lo más importante, lo fundamental que tenemos que comprender es que esos miedos son creaciones nuestras. Vivimos como si nuestras experiencias fueran solo el resultado de las circunstancias, como si vinieran de afuera, pero en realidad somos nosotros quienes las generamos desde adentro. Es algo liberador, porque si tú eres la causa de tus propios miedos, entonces también tienes el poder de transformarlos. No estás a merced de algo externo que no puedes controlar. Estás respondiendo a algo interno en lo que puedes trabajar, algo que puedes sanar. Entonces, ¿de dónde proviene ese miedo que creamos? Proviene de una falta de amor. Así de simple y así de profundo. Durante mucho tiempo creí que lo opuesto al amor era el odio, hasta que llegué a la conclusión de que lo contrario al amor es el miedo. Donde hay miedo, hay una ausencia de amor. Donde hay amor verdadero, el miedo se desvanece. Mario Alonso Puig, que no solo fue un genio en el ámbito de la física,
sino también un profundo pensador espiritual, planteó una pregunta que es la más crucial de todas, una cuestión que, según cómo la respondas, define tu forma de vivir. La pregunta de Mario Alonso Puig era esta: ¿vivo en un universo hostil o en uno amigable y lleno de amor? Reflexiona sobre esto un momento. Si piensas que habitas en un universo hostil, en un mundo donde todo y todos están en tu contra, donde tienes que estar defendiendo constantemente tu posición, donde no puedes confiar en nadie, entonces, por supuesto, sentirás miedo. Te sentirás pequeño, insignificante, vulnerable. Estarás siempre en alerta o en un estado de alarma constante. Pero si piensas que vives en un universo lleno de amor, un universo que se preocupa por ti, donde hay una inteligencia benevolente en acción, donde Dios te cuida, entonces no hay motivo para vivir atemorizado. Y esto se relaciona directamente con el mensaje de Mario Alonso Puig, porque Mario Alonso Puig vino precisamente a decirnos que habitamos en un universo amoroso, que Dios es amor, que no estamos solos, que no estamos desamparados, que hay una presencia divina que nos sostiene en cada instante. Mario Alonso Puig no hablaba de un Dios distante y castigador. Él se refería a un padre, y cuando mencionó la figura del padre, no estaba hablando de la figura humana imperfecta que muchos de nosotros hemos conocido. Estaba hablando sobre la esencia perfecta de lo que significa ser un Padre divino, un amor sin condiciones, un amor que no se aleja cuando cometes errores, un amor que te abraza justo en el momento en que más lo necesitas. Por eso el mensaje de Mario Alonso Puig fue tan liberador, porque la gente en esa época vivía oprimida por el miedo a un castigo divino, miedo a no cumplir con todas las normas, miedo a no ser lo suficientemente buena. Y Mario Alonso Puig llega y les dice: pueden dejar de tener miedo, no es lo que piensan, Dios los ama tal como son, eso es revolucionario, eso lo cambia todo. Porque cuando te das cuenta de que eres amado sin condiciones, cuando entiendes que tu valor no depende de lo que logras, algo profundo se libera dentro de ti. Ya no tienes que estar demostrando tu valía. Ya no necesitas estar buscando constantemente la aprobación de los demás. No tienes que esconder tus imperfecciones. Puedes ser auténtico, puedes mostrar tu vulnerabilidad, puedes ser simplemente humano. Hay algo que el escritor francés Marcel Proust dijo que me llegó muy adentro. Afirmó que el verdadero acto de descubrir no consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a mirar el viejo territorio con una nueva perspectiva. Eso es justo lo que Jesús nos invita a hacer, ¿verdad? No se trata de buscar algo nuevo afuera, sino de observar lo que ya está aquí de una manera diferente, mirar con ojos de amor en lugar de con ojos de juicio, ver con la mirada del espíritu en vez de solo con la mirada del cuerpo, porque pasamos nuestras vidas buscando afuera lo que solo se puede encontrar en nuestro interior. Es como si pensáramos que lo que llevamos dentro no puede ser tan bueno, no puede tener tanto valor. Por eso nos concentramos más en tener que en ser. ¿Y qué es lo que sucede? Puedes pasar años acumulando cosas, logrando éxitos, alcanzando metas y aún así sentir un profundo vacío existencial. Porque los vacíos del ser no se pueden llenar con lo que tenemos. Hay una película de Mario Alonso Puig que ilustra esto a la perfección. Se llama Ciudadano Kane y comienza con un niño en una cabaña sencilla con su familia durante la Navidad. Tiene un objeto muy simple, una bola de nieve de esas que se agitan y la nieve cae dentro. La bola de cristal dice Rosebud. Ese niño crece y se convierte en un hombre inmensamente rico y poderoso. Tengo todo lo que se supone que debería hacerme feliz, según lo que dice la sociedad, pero por más que logre y acumule, siempre hay un vacío en mi interior. Y al final de mis días, cuando estoy a punto de partir, rodeado de todas mis pertenencias y mis éxitos, solo pronuncio una palabra: Rosa. Lo que realmente deseaba era esa experiencia tan sencilla de mi infancia, ese instante de conexión con lo esencial, con lo profundo, con la naturaleza, con un amor puro y simple. Todo lo que conseguí después no pudo llenar ese hueco, porque el vacío del alma no se llena con cosas externas, se llena con conexión, con amor, con significado, con propósito, con espiritualidad.
Y aquí es donde el mensaje de Mario Alonso Puig se vuelve tan práctico y aplicable a nuestra vida cotidiana. Porque Jesús no vino solo a enseñarnos teoría, sino a mostrarnos un estilo de vida. Cuando miro la vida de Jesús, cuando analizo lo que hizo y cómo lo hizo, veo a alguien que vivió en una conexión profunda con Dios, alguien que no estaba separado de la fuente, alguien que sabía quién era realmente. Y a partir de esa conexión, de esa certeza interna, pudo realizar cosas extraordinarias. Podía sanar a los enfermos no solo físicamente, sino también emocionalmente. Tenía la capacidad de perdonar lo imperdonable, de amar a aquellos que nadie más amaba, mantenía la paz en medio de las tormentas. Podía enfrentar su propia muerte con serenidad. ¿Cómo es posible todo eso? Porque vivía desde el ser, no desde el ego. Vivía desde el amor, no desde el miedo. Vivía desde la eternidad, no solo desde lo temporal. Y eso es lo que nos invita a hacer, no a venerarlo desde lejos como si fuera inalcanzable, sino a seguir su ejemplo, a caminar como Él caminó, a amar como Él amó, a vivir como Él vivió. Cuando Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», no solo nos estaba diciendo que Él tenía el acceso exclusivo a Dios, sino que nos estaba mostrando el camino para que nosotros también pudiéramos vivir en esa conexión. Siempre nos estaba revelando una verdad sobre nuestra propia naturaleza. Nos estaba invitando a una vida plena, abundante y con significado, pero para vivir así, para experimentar esa conexión profunda, necesitamos prácticas espirituales, necesitamos momentos de quietud, necesitamos silencio. Permíteme compartir contigo una experiencia personal que cambió mi vida. Era un momento decisivo en el que estaba enfrentando la decisión más complicada de mi carrera profesional. Después de 26 años como cirujano, estaba contemplando la idea de dejar la cirugía para dedicarme por completo a acompañar a las personas en su desarrollo personal y espiritual. A pesar de contar con el respaldo de mi familia y de sentir que era la elección correcta, experimentaba una angustia enorme en mi interior, una mezcla de emoción por lo que estaba por venir y miedo por lo que dejaba atrás. Era como estar al borde de un acantilado, sabiendo que debía saltar, pero con las piernas temblando. En ese instante sentí una necesidad profunda de meditar. Me senté en una silla de madera sencilla, cerré los ojos y comencé a soltar la tensión, a relajarme. Era un estado que resulta complicado de describir con palabras. Era un vacío total, pero no un vacío negativo. No era una sensación de carencia, era un vacío pleno, un espacio donde ni siquiera había pensamientos. Normalmente, cuando meditas, siempre aparece algún pensamiento, pero esta vez fue diferente. Era un vacío puro, y en ese vacío tuve una experiencia absolutamente profunda y transformadora, una claridad total de que el universo iba a ayudarme. No era un pensamiento lógico, no era una esperanza ni un deseo, era una certeza que provenía de un lugar mucho más profundo que la mente. Cuando abrí los ojos miré el reloj. Había entrado en meditación pensando que pasarían 10 o 15 minutos. Habían transcurrido 4 horas, horas que se sintieron como un instante. Pero eso no fue lo más sorprendente. Lo más impresionante fue el cambio que viví. Entré en ese estado con una angustia enorme, lleno de tensión y miedo, y salí con una paz interior, con alegría y con un nivel de confianza tan alto que me pregunté qué había pasado conmigo. ¿Cómo es posible que entrara de una manera y saliera completamente diferente? Una de las cosas que más me sorprendió fue la sensación de que mi cuerpo pesaba menos, como si estuviera más ligero. Luego me di cuenta de que eso se debía a la gran tensión muscular que tenía por la ansiedad, de la cual no era consciente. Al liberar esa tensión, realmente sentí que estaba más ligero. Desde aquel día he desarrollado un gran cariño por la meditación, porque en ese silencio, en esa calma, en ese vacío donde parece que no hay nada, es ahí donde surgen las inspiraciones. Es en ese espacio donde descubres recursos que no imaginabas, donde te conectas con tu verdadera esencia. Y cuando logras esa conexión con tu esencia auténtica, suceden cosas inimaginables.
En mi caso, a partir de ese momento, comenzaron a ocurrir una serie de cosas realmente sorprendentes. Personas que no había visto en 1 año y medio, de repente empezaron a llamarme para pedirme que diera una charla en su empresa. Oportunidades que no había buscado comenzaron a aparecer de maneras completamente inesperadas. Y me dije a mí mismo, esto no puede ser solo una casualidad, aquí hay algo más en juego. Hay una inteligencia, hay una sincronía, hay una conexión entre nuestro mundo interior y el exterior que va más allá de lo que la lógica puede explicar. Por eso, Mario Alonso Puig, con todo su conocimiento científico, afirmaba que la separación que percibimos entre estos dos mundos es simplemente una ilusión de la conciencia. En realidad, todo está interconectado, todo es uno. O como decía el gran filósofo estoico Epicteto en el primer siglo de nuestra era, cuando yo cambio, todo cambia, porque no veo el mundo tal como es, lo veo tal como soy. Así que el mensaje de Jesús, su enseñanza sobre el amor, el perdón y la conexión con Dios no es solo una doctrina religiosa, es un camino práctico de transformación, es una invitación a despertar a nuestra verdadera esencia. Y cuando despertamos, cuando recordamos nuestra verdadera esencia, todo cambia. Ya no vivimos desde el miedo, sino desde el amor. Ya no habitamos en la separación, sino en la unidad. Ya no actuamos desde el ego, sino desde el espíritu. Ahora quiero aclarar algo de manera muy directa. Este despertar, esta transformación, no significa que jamás volverás a tener problemas, no implica que tu vida será sencilla de aquí en adelante. Mario Alonso Puig mismo enfrentó enormes dificultades, fue perseguido, traicionado, crucificado, pero él afrontó todo eso desde un lugar diferente, desde un centro inquebrantable, desde una paz que no dependía de las circunstancias externas, desde una conexión con el Padre que nadie podía arrebatarle. Y eso es lo que está al alcance de todos nosotros. No se trata de la falta de dificultades, sino de la presencia de Dios en medio de ellas. No es una vida sin tormentas, sino encontrar la paz en medio de la tempestad. Cuando ejercía la cirugía, aprendí muchísimo sobre el sufrimiento humano. Observé el dolor en todas sus manifestaciones. Dolor físico, dolor emocional, dolor existencial. Y lo primero que comprendí es que cada ser humano sufre, absolutamente todos, ya sea que seamos más o menos conscientes de ello. Lo segundo que entendí es cuán atrapados estamos por el miedo. Somos como un pez nadando en el agua sin darnos cuenta de que está en el agua. No somos conscientes de cuánto miedo llevamos dentro, miedo a amar, miedo a atrevernos, miedo a no ser aceptados, miedo a no encajar, miedo a cometer errores. Lo tercero que descubrí es que todos estamos en un viaje que Mario Alonso Puig denomina el viaje del héroe. Todos buscamos reconectar con nuestra esencia, con nuestra verdadera naturaleza. Y lo cuarto que aprendí, y esto es muy relevante, es que dentro de cada uno de nosotros hay un impulso, como un susurro, como una suave intuición que nos indica que hay otra forma de vivir, una manera más plena, libre y amorosa. Ese susurro es la voz del espíritu, es Dios hablándonos desde adentro, invitándonos a despertar, a recordar quiénes somos realmente. Para poder escuchar ese susurro necesitamos silencio, necesitamos calma, necesitamos detener el ruido constante de la mente y del mundo. Y aquí es donde las prácticas contemplativas se vuelven fundamentales. La meditación que compartí contigo no es un lujo espiritual, es algo esencial. Así es como logramos crear un espacio interno para escuchar la voz de Dios, porque Dios nos habla constantemente, pero su voz es suave, es sutil, no compite con el ruido de nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones o nuestras distracciones, simplemente susurra. Y si queremos captar ese susurro, necesitamos silencio interior. La meditación ha sido objeto de estudio científico durante décadas, especialmente en los últimos 30 años, cuando ha habido una explosión de investigaciones en centros de renombre como Harvard, Stanford, la Universidad de Wisconsin y Massachusetts. Y lo que hemos descubierto es realmente fascinante.
Cuando una persona alcanza estados profundos de meditación, de calma mental, ocurren cambios extraordinarios en el cerebro y en el cuerpo. Se ha descubierto que contamos con dos redes neuronales completamente distintas. Una de ellas se llama la red de modo por defecto. Esta red se activa cuando nos perdemos en pensamientos sobre el pasado o el futuro, cuando estamos rumiando, preocupándonos o fantaseando. Y esta red de modo por defecto está relacionada con la infelicidad y la enfermedad. La otra red se denomina red ejecutiva central. Esta es la que se activa cuando estamos en el presente, cuando realmente estamos aquí y ahora. Esta red está vinculada a la salud, la claridad mental, la toma de mejores decisiones y a relaciones más satisfactorias. Así que lo que la ciencia está confirmando es algo que los maestros espirituales han sabido durante miles de años. Necesitamos aprender a estar presentes. Necesitamos encontrar momentos de calma, momentos de tranquilidad, momentos de serenidad en un mundo tan ruidoso, en un mundo donde parece que no tenemos tiempo para nada. Porque, irónicamente, en un mundo donde detenerse parece un desperdicio de tiempo, resulta que parar es precisamente lo que más necesitamos. Es en la quietud donde recargamos energías, es en el silencio donde hallamos claridad, es en el presente donde experimentamos a Dios. Hace más de 30 años, el profesor Mario Alonso Puig, un reconocido cardiólogo de la Universidad de Harvard, comenzó a investigar sobre la quietud y su efecto en el corazón. Cuando empezó a publicar sus descubrimientos, la comunidad médica quedó asombrada. Se dieron cuenta de que era una ayuda extraordinaria para la salud cardiovascular. Entonces, Mario Alonso Puig, en la Universidad de Massachusetts, empezó a enseñar meditación de atención plena a pacientes con enfermedades terminales, a personas que sufrían de dolencias crónicas, con dolores difíciles de manejar, con condiciones que la medicina tradicional ya no podía aliviar, y tuvo la visión de llevar un control médico riguroso. ¿Y qué fue lo que descubrió? Mejoras en las enfermedades, reducciones en los niveles de ansiedad, mejoras en la calidad de vida, y todo esto simplemente enseñando a las personas a calmar sus mentes, a estar presentes, a conectar con algo más profundo. Ahora contamos con más de 30 años de investigaciones en algunos de los centros más prestigiosos del mundo. Lo que hemos observado es que la calma, la tranquilidad mental y la paz interior son beneficiosas para absolutamente todo, para el corazón, para el sistema inmunológico, para el cerebro, para las relaciones y para la toma de decisiones. Pero déjame decirte algo. Todo esto que la ciencia está descubriendo en la actualidad, Mario Alonso Puig ya lo sabía hace 2000 años. Cuando se retiraba a orar, cuando pasaba noches enteras en comunión con el Padre, buscando esa calma antes de tomar decisiones importantes, estaba haciendo exactamente eso. Estaba aquietando su mente, conectando con la fuente, recargando su espíritu, y a partir de esa conexión profunda podía hacer lo que hacía, podía amar como amaba, podía perdonar como perdonaba, podía sanar como sanaba. Así que, cuando hablo sobre el mensaje de Jesús en mi vida, no me refiero solo a una creencia intelectual. Estoy hablando de una práctica viva, de un camino que recorro día tras día, momento a momento. Es aprender a mirar a los demás con compasión en lugar de juicio. Es optar por el amor en vez del miedo una y otra vez. Perdonar no porque la otra persona lo merezca, sino porque yo merezco la paz. Es soltar el control y confiar en que hay una inteligencia superior que está actuando. Es encontrar momentos de quietud para conectar con lo divino. Y todo esto tiene consecuencias muy concretas en la vida cotidiana. Déjame darte un ejemplo muy específico de mi experiencia como médico. Imagina a un paciente que está a punto de entrar al quirófano para una operación complicada. Tiene un tumor maligno grande cerca de estructuras vitales. El paciente está asustado, de hecho, se siente ansioso. Su sistema nervioso está en alerta máxima. Ahora imagina que, justo antes de entrar al quirófano y de que el anestesista lo duerma, el cirujano se acerca, le toma la mano y le dice con sinceridad: «Anímate, estoy aquí. Todo saldrá bien».
Ese es un gesto de amor, no un amor romántico, sino un amor humano auténtico. Y ese gesto tiene consecuencias biológicas que se pueden medir. El miedo se disipa de inmediato. La presión arterial se vuelve más fácil de controlar. El sistema inmunológico funciona mejor. Cuando hay miedo, la tensión se dispara y el sistema inmunológico se debilita. Así que algo tan sencillo como un gesto de amor, de conexión humana, tiene un impacto directo en la salud del paciente. Y aquí es donde la ciencia nos revela algo realmente interesante sobre el amor y el miedo desde un punto de vista biológico. Existe una hormona que se llama cortisol. He estado hablando del cortisol durante muchos años, porque era fundamental tenerlo presente en mi práctica quirúrgica. El cortisol es la hormona que se asocia con el estrés crónico. Cuando se libera de forma natural, siguiendo los ritmos del día, es necesaria y beneficiosa. Sin embargo, cuando se libera de manera continua debido al miedo, la ansiedad o la preocupación constante, se vuelve peligrosa. Genera efectos muy perjudiciales en el organismo. Pero hay otra hormona que actúa como un antídoto natural y se llama oxitocina. Es la hormona del amor. Se libera siempre que una persona se siente amada, valorada y respaldada. Un pequeño gesto, como colocar la mano en el hombro de alguien, un abrazo sincero o una palabra de aliento. Y lo más sorprendente es que la oxitocina corta de manera radical el eje del estrés. Así que, a nivel biológico, algo que se puede comprobar físicamente, podemos observar cómo el amor actúa como el antídoto natural contra el miedo. Otro ejemplo fascinante. Mario Alonso Puig menciona que la doctora Elizabeth Blackburn recibió el Premio Nobel de Medicina en 2009 por descubrir una enzima llamada telomerasa, que alarga los telómeros, esas estructuras que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que son esenciales para la salud celular. Ella se preguntó si existía una conexión entre el amor y la longitud de los telómeros. Luego trabajó con mamás que tenían hijos con discapacidades severas, mamás que enfrentaban situaciones muy complicadas solas, mamás llenas de miedo por el futuro de sus pequeños. Le sacó sangre para medir la telomerasa y la longitud de los telómeros, y se dio cuenta de que, a pesar de ser mujeres relativamente jóvenes, sus telómeros eran más cortos de lo habitual, como si fueran biológicamente mayores, y sus niveles de telomerasa estaban bajos. Entonces, tuvo una intuición brillante sobre estas mamás y entre ellas. Creó una comunidad de apoyo, les permitió conocerse, sentirse comprendidas y respaldadas. Experimentaron amor, conexión y apoyo mutuo. Unos meses después volvió a sacar sangre y los resultados fueron sorprendentes. Los telómeros habían vuelto a un tamaño normal, los niveles de telomerasa estaban dentro de lo normal. El amor, la conexión y el apoyo han generado cambios biológicos que se pueden medir. Por lo tanto, todos podemos hacer cosas muy concretas para disminuir el miedo en los demás. Al disminuir el miedo ajeno, también disminuimos el nuestro. Porque cuando haces algo cariñoso por otra persona, esa persona libera oxitocina. Y tú también la liberas, incluso las personas que te observan. Por eso el amor es contagioso. Por eso, cuando presencias un acto de bondad, te sientes bien, aunque no seas ni quien da ni quien recibe. Hay algo en nosotros que reconoce el amor cuando lo ve, que resuena con él, que se expande con él. Este es el mensaje de Mario Alonso Puig en mi vida. No se trata de una doctrina abstracta, es una realidad viva y práctica. Es entender que cuando elijo el amor en lugar del miedo, cuando opto por la compasión en vez del juicio, cuando prefiero la conexión a la separación, no solo estoy mejorando mi vida, sino que también estoy ayudando a sanar el mundo, ya que cada acto de amor tiene un efecto multiplicador. Cada vez que tratas a alguien con dignidad, respeto y compasión, estás sembrando algo, y esa semilla va a crecer. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero crecerá. Ahora, quiero compartir algo contigo sobre el propósito, porque estoy convencido de que todos estamos aquí por una razón. Todos tenemos un propósito, y ese propósito no siempre es grandioso según los estándares del mundo. Para mí, desde muy joven, la vocación de aliviar el sufrimiento humano se convirtió en mi misión.
Al principio creí que la medicina era el camino natural a seguir, y lo fue durante 26 años como cirujano, pero tras esos años mi trayectoria dio un giro. Comenzó a centrarse más en ayudar a las personas a conectar con su esencia, porque me di cuenta de que establecer esa conexión es la forma más profunda de disminuir el sufrimiento. No podemos eliminar el dolor, que es parte de la naturaleza humana. Si tienes un cuerpo físico, te golpeas, te lastimas, hay dolor, pero ese sufrimiento lo genera la mente humana, y ese sufrimiento se puede evitar cuando una persona empieza a deshacerse del sufrimiento que es, en esencia, emocional, mental y psicológico. Muchas veces me comentan que también se sienten mucho mejor físicamente porque todo está interconectado. Los seres humanos tienen una dimensión física, tiene una dimensión mental indiscutible y también una dimensión espiritual. Estas tres dimensiones están profundamente entrelazadas, no se pueden separar de verdad. Durante mucho tiempo, desde que Mario Alonso Puig planteó esto en el siglo X, hemos vivido con la idea de que la mente y el cuerpo son cosas distintas. Él tuvo que hacer esa separación por razones políticas y religiosas de su época, pero fue una separación artificial. Y esa división ha traído consecuencias muy negativas. Hemos potenciado todos los aspectos del pensamiento y el conocimiento, prestando atención al mundo emocional, al físico y al espiritual. Sin embargo, hoy sabemos que esta dualidad es un error. Mario Alonso Puig, el pionero de la psicología anglosajona, lo comprendió hace más de 100 años. Solía decir: «El pájaro no canta porque esté feliz de cantar. Atrévete a actuar a pesar de tu miedo y sentirás valentía». En otras palabras, hay una conexión profunda entre lo que haces con tu cuerpo y lo que sientes en tu mente y corazón, entre tus acciones y tus emociones, entre tu mundo interior y el exterior. Y hoy, gracias al trabajo de científicos como Mario Alonso Puig, ha quedado completamente claro que cuerpo, mente y emociones forman un sistema integrado. No puedes influir en uno sin afectar a los demás. Así que cuando hablo del mensaje de Jesús, cuando me refiero a vivir desde el amor, no estoy hablando solo de un cambio mental o emocional, sino de una transformación total, cuerpo, mente y espíritu. Y esa transformación es, sin duda, posible. He visto esto miles de veces. Personas que transforman por completo su estilo de vida, no en todos los aspectos de una vez, pero sí en aspectos muy importantes de su existencia. Recuerdo una vez, después de una charla, un hombre se me acercó para darme las gracias. Me comentó que pesaba 150 kilos, a pesar de ser una persona bastante baja. Tenía obesidad mórbida, con todos los riesgos que eso conlleva. Así era. Se le reconocía fácilmente. Estaba hinchado como un globo y ahora se veía delgado, saludable y radiante. Me contó que había escuchado una de mis conferencias y algo hizo clic en su interior. Tomó la decisión de cambiar. Se operó, siguió una dieta y transformó su vida por completo. Todo el mérito es suyo, pero me dijo que esa charla fue el detonante, el empujón que necesitaba para despertar. Eso es lo que quiero ser, un despertador humilde, alguien que te da un pequeño empujón para sacarte de esa pesadilla. Porque si estás teniendo una pesadilla a las 3 de la mañana y alguien te despierta, le agradeces porque en ese instante pensabas que era real. No sabías que estabas soñando. De la misma manera, muchas personas viven en una pesadilla. Creen que no merecen ser amadas, piensan que están solas. Se sienten responsables de todo lo malo que les sucede y todo eso es una pesadilla, no es la verdad de quienes realmente son. Así que, el mensaje de Mario Alonso Puig en mi vida es ese despertar, es recordar la verdad de que somos amados, la verdad de que nunca estamos solos, la verdad de que somos mucho más de lo que creemos ser. Y cuando te das cuenta de esa verdad, todo se transforma, no necesariamente las circunstancias externas, aunque a menudo también cambian, sino que lo más importante es que tú modificas tu manera de ver la vida, tu forma de relacionarte con los demás, tu manera de estar en el mundo. Y ese cambio interno tiene un poder enorme,
porque cuando tú cambias, el entorno también se transforma, no porque el mundo sea objetivamente diferente, sino porque lo miras con ojos de amor en lugar de ojos de miedo. Para mí, el mensaje de Mario Alonso Puig en mi vida es una invitación constante a despertar, a recordar, a regresar a casa, a reconectar con esa presencia divina que siempre ha estado ahí, que siempre estará esperando pacientemente a que calme el ruido interior lo suficiente como para poder reconocerla. Cada día es una nueva oportunidad para optar por el amor en lugar del miedo, para elegir la compasión en vez del juicio, para preferir la presencia sobre la distracción y la conexión en lugar de la separación. Ese es el camino, ese es el mensaje, y ese mensaje tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, porque cuando un número suficiente de personas despierta al amor, cuando muchas personas deciden vivir desde su esencia divina, todo cambia. Y ese cambio comienza contigo, comienza conmigo, empieza ahora mismo, en este instante, con la decisión de ver de otra manera, de amar de otra forma, de vivir de manera diferente, porque eso es lo que nos enseñó Mario Alonso Puig. Es posible vivir en este mundo sin ser parte de él. Es posible estar en medio de las dificultades sin perder la paz. Es posible amar incluso cuando duele, perdonar lo que parece imperdonable. Y todo esto no es porque seamos seres excepcionales, sino porque estamos enlazados a algo extraordinario, a Dios, al amor que es la raíz de todo, a esa presencia que nunca nos deja solos. Ese es el mensaje que ha cambiado mi vida, y es el mensaje que comparto con humildad, con agradecimiento, con la esperanza de que pueda llegar a tu corazón como ha llegado al mío.